Hola otra vez a todos y todas. Después de haber visto el funcionamiento, el tratamiento que vamos a hacer del transistor como dispositivo de 3 terminales, pues vamos a empezar a describir el funcionamiento del primer tipo de transistores, que es el transistor MOSFET, que podéis ver aquí. Y del transistor MOSFET vamos a hacer una descripción parecida a la que hicimos con el diodo. Primero vamos a hablar de cómo es su estructura física, después veremos su funcionamiento desde el punto de vista cualitativo, es decir, trataremos de dar una explicación física de cómo funciona, pero ya os digo, no cuantitativo, sino cualitativo. Y después, bueno, describiremos, si se hiciese ese tratamiento cuantitativo, qué ecuaciones nos resultarían de funcionamiento, y las describiremos y veremos las aproximaciones que vamos a utilizar como circuitos para poder analizar circuitos en los que esté este dispositivo. Y por último veremos algunos aspectos técnicos del transistor MOSFET. Bien, respecto a la estructura física del transistor MOSFET tipo NMOS, veremos que hay varios tipos un par de tipos de transistores MOSFET. El tipo NMOS tiene esta estructura física que veis aquí dibujada en 3D y aquí en un corte transversal, y que yo os explico. Sobre un trozo de semiconductor que está con muchas impurezas aceptoras tipo P, se forman dos difusiones a una determinada distancia, dos difusiones paralelas, como veis, una aquí, otra aquí, y a una determinada distancia que vamos a llamar L o longitud del transistor. Dos difusiones, insisto, de material de semiconductor tipo N con muchas impurificaciones, muchas impurezas donadoras, ¿no? Por eso pone N+. Bien, en cada una de estas difusiones N+, se hace un contacto metálico y se saca un terminal. Ahí tenemos ya dos de los terminales del transistor que formarán lo que llamaremos drenador y fuente. S viene de source en inglés y D viene de drain. Y justamente encima de toda la superficie que queda entre esas dos difusiones, fijaos que tiene una profundidad que hemos llamado aquí W, width, el ancho del transistor. Bien, pues encima se coloca una capa de aislante que normalmente es óxido de silicio, que es muy buen aislante, no permite el paso de corriente, y encima de ese aislante se coloca otro contacto metálico que formará el tercer terminal del transistor, que es lo que llamamos gate o puerta. De acuerdo, aquí tenéis la estructura 3D, como os digo. Fijaos que ya hemos visto dos parámetros físicos importantes, la L y la W, y aquí tenéis un corte transversal de esa estructura, que es sobre lo que trabajaremos después para explicar el funcionamiento. Y si os dais cuenta, aquí abajo tenemos un cuarto terminal que llamamos body, en algún sitio le llaman bulk también, que está conectado eléctricamente a ese semiconductor tipo P que hemos puesto como sustrato final del transistor. De forma que, bueno, aquí estamos añadiendo un terminal respecto a la estructura que vimos en principio, ¿no? Que hablábamos de 3 terminales. En un momento explicamos cómo hacemos ese tratamiento. De forma que el símbolo que se va a utilizar para este transistor es este que tenéis aquí, bueno, pues se ve una característica importante de este transistor, que es que los terminales D y S son completamente simétricos. Solamente la estructura de voltaje que se establece externamente sobre el propio transistor determinará cuál es D y cuál es S, como ahora veremos cuando veamos el funcionamiento. Normalmente se utiliza este símbolo que tenéis aquí, y si este terminal B, que ahora veremos qué se hace con él, si está directamente conectado a el terminal S, entonces ya deja de ser simétrico, efectivamente, y se marca ese terminal S con una flecha que tenéis aquí, y por tanto
tendríamos un dispositivo con 3 terminales. Es el otro símbolo que yo utilizaré normalmente. Y daos cuenta que este transistor, su estructura física, consta de 2 uniones PN. Aquí tenéis una primera unión PN y aquí tenéis una segunda unión PN. ¿De acuerdo? Bueno, esto respecto a la estructura física. Vamos a hablar del funcionamiento. Claro, y lo primero que tenemos que decir sobre el funcionamiento es que para que funcione como nosotros queremos, para que funcione como transistor, esas uniones PN deben estar siempre polarizadas inversamente. Debemos asegurar, mediante los voltajes externos que coloquemos, que esas uniones PN no se polarizan directamente. Entonces, la manera más sencilla de hacerlo es colocar el terminal B, este que hemos puesto aquí, siempre al potencial más bajo del circuito, que normalmente va a ser la referencia, porque si la P está al potencial más bajo, la P nunca estará más alto que el voltaje en la N y por tanto no habrá polarización directa. Entonces, una estructura bastante normal es conectar la B directamente a la S o la B directamente a la referencia, con lo cual ya sí me queda una estructura de 3 terminales, habiendo asegurado evidentemente que esto está al terminal más bajo. Y ahora vamos a explicar cómo es el funcionamiento del transistor. Bien, imaginaos que nosotros tenemos el transistor con pues todo conectado a la referencia, por tanto no hay establecida ninguna diferencia de potencial entre ninguna de las zonas eléctricas del transistor. Si hacemos eso, que es lo que digo yo aquí para VGS nulo, no puede haber nunca corrientes por ningún sitio del transistor. Primero porque por este terminal nunca va a haber corriente, dado que lo que tenemos justo después del terminal metálico es un aislante. Por tanto, por este terminal la corriente siempre va a ser cero. Esto es una gran ventaja de este tipo de transistores porque esa va a ser la primera ecuación de funcionamiento, que esa corriente siempre va a ser cero. Y bien, debido a que estas uniones PN van a estar polarizadas inversamente, pues no puede haber corriente ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún sitio, ¿no? Por tanto, para VGS nulo no va a haber corriente entre drenador y fuente. Y esto es muy interesante porque ya tenemos la primera estado de funcionamiento que nos interesaba para poder utilizar el transistor como un interruptor, y es que tenga un modo de funcionamiento en el que la corriente esta no exista. Bien, pues si estamos con esa estructura de voltaje no va a haber corriente. Podríais pensar, bueno, ¿y si pongo esta diferencia, una diferencia de potencial entre D y S, que fijaos, para mí van a ser los terminales que yo decía, los terminales que pretendo controlar, y la puerta va a ser el terminal de control? Si entre D y S yo coloco una diferencia de potencial, ¿cambiaría algo? Pues no, porque las uniones PN seguirán polarizadas inversamente y no hay posibilidad de que circule corriente entre las dos difusiones. Por tanto, no habría corriente. Sin embargo, la situación cambia cuando nosotros este potencial que tenemos aquí, que hemos dicho que lo teníamos a cero, nulo, lo vamos aumentando. Porque si lo vamos aumentando, fijaos que lo que vamos estableciendo es una diferencia de potencial entre este terminal de aquí y la zona P del sustrato, este terminal que está conectado aquí a la zona P. Y ahora sí empieza a haber una situación interesante porque se crea un campo eléctrico. Daos cuenta que corriente no hay, pero sí que se crea un campo eléctrico debido a esa diferencia de potencial. Y ese campo eléctrico afecta a toda la zona P, de forma que tiende a enviar, a mandar, a mover los huecos que son los mayoritarios en el semiconductor tipo P hacia abajo. Los huecos irían hacia abajo y los electrones tenderían a ir hacia arriba según la estructura, según el campo eléctrico que iría hacia abajo, porque estamos poniendo a más potencial ese terminal que este. Claro, eso al principio,
apenas se nota. Insisto que los mayoritarios son los huecos, los electrones son minoritarios, no hay una concentración tan alta como la de huecos, y bueno, pues son muchos menos, pero resulta que cuando el voltaje VGS es suficientemente grande está parametrizado, es decir, cuando supera un determinado voltaje umbral VT, que bueno, el valor depende de cómo esté construido el transistor, pero puede ser de 1, 2, 3 voltios, de esos órdenes, es decir, del orden de los voltios y pocos voltios. Cuando se supera ese voltaje umbral, resulta que en la zona justamente pegada a la separación, es decir, pegada al aislante, se me forma una zona con gran concentración de electrones. ¿Por qué? Porque los ha atraído, aunque hubiera poco, están prácticamente todos atraídos a esa zona. Y claro, eso que se forma ahí, que se llama canal inducido, es una zona de alta concentración de electrones que une dos zonas de alta concentración de electrones, de cargas móviles. Y eso, al final, ¿qué es lo que provoca? Que si yo entre este terminal de aquí y este de aquí establezco una diferencia de potencial, esas cargas móviles se van a poder mover. Se van a poder mover a través del canal inducido. Y por tanto sí que va a poder haber una corriente y su C distinta de cero. En esta zona el comportamiento que uno debe esperar es pues como el comportamiento de un trozo de semiconductor tipo N al que le ponemos una diferencia de potencial. Es decir, un comportamiento de resistencia de mayor o menor valor, pero un comportamiento de resistencia. Por tanto, a mayor VDS, pues obtendremos mayor I sub C. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si seguimos aumentando la VDS? Pues si seguimos aumentando la VDS, el problema es que en esta zona, entre G, el terminal G y el S, habrá una diferencia de potencial que será VGS, porque esto está en la referencia. Sin embargo, en esta de aquí habrá una diferencia de potencial que será menor que la VGS. ¿Por qué menor? Hombre, pues porque este terminal está a un potencial más alto que este. ¿De acuerdo? Si este está igual, pues la diferencia de potencial aquí será menor. Claro, ¿qué ocurre? Que este canal, que insisto, venía debido al campo eléctrico, resulta que se deforma por aquí, por esta zona, es más grande que por esta otra zona, porque hemos aumentado mucho el potencial en este terminal. Y llega un momento, bien, bueno, el hecho de que por aquí sea más estrecho empieza a hacer que el comportamiento deje de ser tanto de resistencia, o que la resistencia, conforme se va deformando, vaya cambiando, es decir, la resistencia vaya aumentando. Ya el comportamiento deja de ser exactamente el de resistencia. Sin embargo, si seguimos aumentando, llega un momento en que el canal, el término técnico que se utiliza es que se estrangula, es decir, ya no puede hacerse más pequeño. Y la corriente que circula se dice que se satura. ¿Qué significa eso de que se satura? Pues significa que llega un momento en que por mucho que aumentemos la VDS, esa corriente ya no aumenta más. ¿De acuerdo? Se queda en un valor fijo, que llamaremos el valor de saturación. De hecho, ese voltaje para el que ya se alcanza esa zona de saturación es precisamente cuando la VDS es mayor que VGS menos VT, que es lo que necesitaríamos para el canal, ¿no? Y entonces, a partir de ese valor, la corriente no varía. Por tanto, ahí tenemos un comportamiento. Si tenemos una corriente que no varía, aunque variemos la diferencia de potencial entre los terminales, una corriente que no varía, aunque variemos la diferencia de potencial, es el comportamiento de una fuente de corriente. Por tanto, cabe esperar tres comportamientos diferentes. Comportamiento de circuito abierto, comportamiento de resistencia y comportamiento de fuente de corriente. ¿De acuerdo? Eso, bueno, lo veremos con más detalle en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Porque este se nos está haciendo ya un poquito largo. En el próximo vídeo veremos cómo se puede representar estas relaciones matemáticamente
pues obteniendo esas ecuaciones desde el punto de vista de la física, utilizando las leyes de la física, y veremos cuáles son las expresiones y cómo podemos utilizar esas expresiones para analizar circuitos matemáticamente. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hasta el próximo vídeo, iros estudiando esto, no se os olvide.